Buenas tardes. Primero que nada, agradecer a la Liga esta instancia. Creo que es fundamental como parte de nuestro trabajo, sobre todo para los que estamos en atención secundaria, tener estas opciones de interrelacionarnos con todo el resto del equipo y también por todos los recursos que tienen disponibles en la página web. Yo me reconozco, soy uno de los médicos que usa todos los recursos que están disponibles en la página web de la Liga y fundamentalmente también para entregárselos a los pacientes. No sé si ustedes alguna vez han hecho el ejercicio de poner en Google qué cosas les aparecen cuando uno pone epilepsia o meterse a YouTube y ver qué videos aparecen. Incluso a uno que se dedica al área le cuesta reconocer los videos que circulan en YouTube, o si uno busca historias en redes sociales. Por desgracia, generalmente la gente que comparte sus historias son las epilepsias más catastróficas, porque los niños, o sea, los papás de los niños que andan bien, viven la vida felices y no se ponen a escribir su historia en redes sociales. Entonces, cuando unos papás reciben la noticia de que sus hijos tienen epilepsia, yo en general no les puedo prohibir que obviamente que accedan a internet, pero sí les sugiero qué materiales revisar. Y en ese sentido, todo el material que tiene la Liga en su página web es un lujo y yo creo que hay que familiarizarse para compartirlo con los pacientes. Esta presentación en realidad viene a ser como hemos estado en la mañana con muy buenas presentaciones respecto de las generalidades de la epilepsia, cuándo plantear el diagnóstico. Ha quedado claro que el diagnóstico es clínico, ¿no es cierto? Cuando los eventos clínicos que estamos viendo pueden no ser una epilepsia, ¿no es cierto? Y generalidades también de tratamiento. Y el objetivo de esta presentación ahora es tratar de remarcar respecto de lo que hemos conversado hoy día, ¿qué aspectos son los más principales en las epilepsias de la edad pediátrica? Edad pediátrica vamos a hablar del niño adolescente, es decir, sobre los 2 años, porque vamos a dejar un poco de lado lo que es neonatal y lactante, que es un tema muy amplio que a lo mejor en otra oportunidad podemos conversar. Entonces, lo principal va a ser un poco revisar la epidemiología y la etiología de las epilepsias en este grupo etario. Y el grueso de la presentación es revisar los síndromes epilépticos más frecuentes en esta edad, porque tenemos síndromes que son propios de esta edad, exclusivos de esta edad, y que tienen crisis muy características que si uno no está entrenado en reconocerlas, muchas veces pueden pasar desapercibidos. Vamos a mencionar también el concepto de encefalopatía epiléptica del desarrollo, que es importante conocer, y vamos a conversar también de las comorbilidades y el pronóstico en esta etapa. Lo primero entonces, y como ya había mencionado también el doctor Fester al inicio de esta mañana, es que las epilepsias ocurren con mayor frecuencia en los dos extremos de la vida, particularmente en los niños menores de 10, incluso menores de 5, y finalmente en los adultos mayores. Y eso tiene que ver con las etiologías en los adultos mayores porque tienen un grupo mucho mayor de epilepsias secuelares, y nosotros en cambio en los niños tenemos otro grupo, mucho más lindo a mi juicio porque me educo a la epilepsia infantil, que son las epilepsias antes llamadas benignas, epilepsias autolimitadas, que tienen buen pronóstico y que vamos a revisar hoy día. La prevalencia entonces de la epilepsia en este grupo pediátrico es de 3 a 5 por 1000 en países desarrollados y esta va variando y puede llegar hasta 44 por 1000 en países subdesarrollados. Y eso probablemente también está relacionado con las etiologías y que hay causas multifactoriales que en países subdesarrollados todavía no se han resuelto completamente o como uno quisiera. Por el mismo motivo también hay mayor prevalencia de epilepsia en las zonas rurales y en términos de tipos de crisis, lo más frecuente son las crisis focales, que son las más desconocidas, porque habitualmente las que todos conocemos son, como vimos en el video, las crisis tónico-clónicas generalizadas, ¿no es cierto? Y sin embargo, esas son el menor grupo. Más de la mitad son crisis focales. Y esas, tal como dijeron en una presentación anteriormente, pueden ser, o sea, así como tantas funciones tiene el cerebro, tantos tipos de crisis nosotros podríamos tener dependiendo del área que se activa. Por suerte, y para beneficio de nosotros, un mismo paciente tiende a tener crisis estereotipadas. Entonces, eso es algo que uno tiene que tener en cuenta cuando está haciendo el diagnóstico, porque cuando alguien viene con una historia de muchos tipos distintos de crisis, aunque todos nos calcen como crisis semiológicamente, es raro. Es raro y pasa, pero pasa en casos muy puntuales y habitualmente un paciente tiene un tipo de crisis o un paciente tiene 2 tipos de crisis, pero no es lo habitual que vengan con 4 o 5 crisis distintas. Por suerte para nosotros también. Entonces, esta imagen que es de la clasificación de cómo se clasifican las epilepsias, solamente mostrarla porque en el fondo tenemos distintos tipos de crisis, tenemos distintos tipos de epilepsias que nos van a orientar hacia síndromes epilépticos, que es lo que vamos a conversar. Y las etiologías que conversó el doctor Fester en la mañana son muy variables y varían también dependiendo del grupo etario en el que nos estamos enfrentando. En los niños y adolescentes, las causas estructurales, habitualmente cuando se conocen, lo más frecuente es que uno conozca la causa antes de las crisis, en la edad pediátrica.
porque generalmente son niños que tienen alguna lesión y que dentro del contexto en el que están empiezan a presentar crisis. Entonces la crisis, en cierto modo, a veces ni siquiera nos sorprende. Pero tenemos también un grupo de epilepsias estructurales, que son niños que solamente tienen epilepsia o que pueden tener algunas otras cosas muy sutiles en el examen o en el desarrollo, y que son las epilepsias secundarias a malformaciones del desarrollo. Es decir, pequeñas malformaciones del desarrollo de cuando el cerebro se formó y que pueden haber pasado sin ninguna manifestación hasta cierta edad, etapa preescolar o escolar, en que el niño empieza a tener crisis. Crisis que incluso se pueden transformar en una epilepsia refractaria y que solo las vamos a diagnosticar la causa haciendo las imágenes apropiadas. Se dice en términos generales que en la edad pediátrica a un niño que convulsiona, al hacerle imágenes, 1 de cada 10 niños debiera tener alguna alteración, que no es poco. Tenemos las etiologías genéticas, que en la epilepsia pediátrica han ido aumentando mucho en el último tiempo y nos ha ayudado mucho a entender cómo funcionan ciertas epilepsias, a poder establecer pronóstico, a poder establecer tratamientos dirigidos. Las causas infecciosas, que por suerte van hacia la disminución, algunos errores innatos del metabolismo y las epilepsias autoinmunes. Entonces, el concepto de síndrome epiléptico, y esto es importante que lo tengamos claro, es que cuando hablamos de un síndrome epiléptico hablamos de una epilepsia que tiene unas características clínicas propias, y eso significa que se presenta a una edad determinada el momento de inicio y el momento de término, y que tiene un patrón en el electroencefalograma que es característico. ¿Y por qué es importante hacer el diagnóstico de un síndrome epiléptico? Porque eso a nosotros nos permite establecer un pronóstico. Entonces, más allá de ponerle un nombre, y que los nombres van cambiando, y de hecho hoy día la presentación que hacemos ahora es distinta de la que hacíamos el año pasado, porque cambió hace muy poco la nomenclatura de los síndromes epilépticos, más allá de poner el nombre, es que yo al papá que tengo al frente le voy a poder decir el pronóstico, qué espero yo, y yo también voy a poder elegir el tratamiento más apropiado para el paciente que tengo al frente. La pregunta principal del papá es el pronóstico. Cuando uno le dice al papá que el paciente que tiene un niño al frente que tiene epilepsia, lo que el papá quiere saber es cómo va a seguir esto hacia adelante, qué más le va a pasar, cuánto tiempo va a estar en tratamiento, y yo para poder responder esas preguntas necesito tener un diagnóstico clínico bien hecho. Y así también, además del tratamiento y el pronóstico, yo también puedo anticiparme a ciertas comorbilidades que se asocian más a un síndrome o a otro. Entonces, lo primero cuando yo hago el diagnóstico es hacer una anamnesis apropiada para poder hacer el diagnóstico, que vuelvo a enfatizar en esto, es clínico, y voy a hacer un electroencefalograma porque ese es un examen de apoyo que cuando encuentro alteraciones me es muy útil para poder clasificar la epilepsia que tengo al frente, no para confirmar el diagnóstico como creen los papás cuando llegan a hacerse el examen. Y luego voy a pedir los exámenes para tratar de descartar o confirmar ciertas etiologías, particularmente y en términos generales, una imagen, y hoy en día también incluye aquí los estudios genéticos, porque los estudios genéticos han ido avanzando mucho en el último tiempo, ya no es algo tan extraño ni algo tan inaccesible. Hoy en día, acá mismo en el hospital, en el último año yo diría que hemos aumentado exponencialmente la cantidad de diagnósticos genéticos que estamos haciendo, y eso, vuelvo a recalcar, ayuda a establecer pronósticos y tratamientos, y de ahí aparece, de hecho, el término de la medicina de precisión, que es en función de las alteraciones genéticas que yo tengo, elegir el tratamiento apropiado para ese paciente. Entonces tenemos grandes grupos, tenemos las epilepsias, como hemos mencionado durante el día, epilepsias focales y epilepsias generalizadas, ¿no es cierto? Y dentro de los síndromes epilépticos focales en la edad pediátrica, tenemos las epilepsias focales autolimitadas de la infancia, que hasta hace poco tiempo todavía les llamábamos benignas, pero ese término se ha ido dejando de lado porque no siempre eran tan benignas, era un poco conducente a error. Entonces hemos preferido ocupar el término de epilepsias focales autolimitadas, que es mucho más claro en explicar que tienen un inicio y que muy probablemente un término. Y esta diapositiva muestra todos los síndromes epilépticos focales a lo largo de la vida, ¿no es cierto? Desde el recién nacido, los lactantes, los niños, los adolescentes y los adultos. Vamos a hablar ahora, obviamente no de todos, de los 4 más icónicos de esta etapa de la vida. Lo primero, como grupo, las epilepsias focales autolimitadas de la infancia corresponden a 1/4 de todas las epilepsias pediátricas, o sea, es el grupo más importante, el grupo más frecuente, ¿ya?, de lo que estamos conversando.
Probablemente hay un factor genético que es importante, pero no necesariamente tienen un gen único asociado a cada uno de estos síndromes, y por eso el diagnóstico lo hacemos en función, es sindromático. Como concepto general, son pacientes que no tienen una lesión estructural, o sea, tienen una resonancia de cerebro habitualmente normal, no tienen ningún antecedente perinatal relevante, eran niños embarazos sanos, niños que nacieron sin ningún problema, se habían desarrollado bien hasta que les vino esta primera crisis, y tienen un desarrollo cognitivo y un examen neurológico que es normal. O sea, en buen chileno es un niño sano y bueno que un día convulsionó, y queremos saber por qué. Usualmente estos síndromes van remitiendo hacia la pubertad en términos generales y tienen una buena respuesta a tratamiento farmacológico si es que yo ocupo el tratamiento apropiado para el síndrome. ¿Ya? El patrón de crisis es clásico para cada síndrome y el electroencefalograma es muy característico, como les decía, tienen alteraciones específicas, la mayoría se activa más en sueño, por eso siempre pedimos los electroencefalogramas en sueño, no solo para que el niño se porte bien, sino porque vemos más alteraciones en el sueño. Y de base es un electroencefalograma normal en el que aparecen estas alteraciones. Entonces, la primera que vamos a revisar es la epilepsia autolimitada con espigas centrotemporales, que igual puse el nombre antiguo porque creo que la gran mayoría todavía lo conocía con ese nombre, que es la epilepsia rolándica. ¿Ya? La edad de presentación generalmente son escolares. El rango, como ustedes ven, es amplio, de 3 a 14 años, pero habitualmente son niños en etapa escolar. Un poco más frecuente en hombres, y hay un porcentaje igual que tiene el antecedente de haber tenido crisis febriles previamente. ¿Se acuerdan cuando uno habla de las crisis febriles? A los alumnos, al interno, uno siempre les enseña que hay un poquito más de riesgo de tener después epilepsia. Bueno, estos pacientes son los que tienen los antecedentes de haber tenido crisis febriles antes. Corresponde al 6 a 7% de las epilepsias en la infancia, con una incidencia de 6 a 100.000 en menores de 16 años. Y como les decía, en general, la respuesta a tratamiento es buena cuando se tratan, tienen un buen pronóstico y las crisis tienden a resolverse hacia la pubertad. ¿Cómo son estas crisis? Primero que nada, suelen ser breves. La frecuencia de crisis tiende a ser baja. A veces pasa que los pacientes vienen a consultar porque han tenido como una seguidilla, varias crisis juntas, pero después pueden pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses sin ninguna crisis. Y la clínica es que tienen síntomas somatosensoriales, que pueden ser parestesia, entumecimiento, sentir como la boca dormía, en el área de la lengua, los labios, incluso las encías y la mucosa, que pueden referirlo a los niños como toda la boca o la mitad de la boca, que sienten como un hormigueo. Piensen que nosotros trabajamos con niños, así que nuestras descripciones en la anamnesis no son tan ricas como las que tienen los adultos. Pero ellos refieren a veces sentir algo raro y luego pueden evolucionar con actividad clónica o tónica de una hemicara de la parte baja, como el video que mostró el doctor Fester en la mañana con las clonías de la hemicara del pequeño que estaba en monitoreo. Hay detención del lenguaje, que puede ser disartria o anartria, es decir, que el niño en eso sí son súper claros, dicen yo trataba de hablarle a mi mamá, pero no podía, o la mamá dice hablaba y le salía cualquier cosa, en verdad no se entendía. Pero la conciencia está preservada, el niño recuerda el evento, ¿ya? Pueden tener cialorrea igual, y estas crisis a veces pueden evolucionar a una crisis tónico-clónica uni o bilateral, ¿ya? Generalmente se presentan en vigilia o en sueño, son más frecuentes al inicio o al final del sueño, y menos del 20% tiene crisis solo en vigilia. De hecho, es como uno de los rasgos que uno debería tener en consideración si un paciente solo está teniendo crisis despierto, es raro. Lo habitual es que igual tengan alguna crisis dormido. Y el electroencefalograma lo puse intencionalmente porque sé que en el auditorio hay técnicos de electroencefalografía, y me parece muy bien, creo que los técnicos de electroencefalografía son parte fundamental del equipo. Para los que no conocen bien cómo funciona un electroencefalograma, el electroencefalograma es un examen operador dependiente. Y operador dependiente porque tiene 2 operadores, el que toma el examen y el que lo informa. O sea, tenemos doble posibilidad de error. Pero el que toma el examen, a mi juicio, es el más importante, porque ustedes pueden tener el mejor neurólogo que informe, y si el examen está mal tomado, no vamos a obtener ningún beneficio con el examen. Así que hacer estas capacitaciones e incluir a los técnicos también me parece una muy buena iniciativa de la Liga. Entonces, en el electroencefalograma característico de esta enfermedad, lo que vemos son estas puntas, ondas agudas o espigas, que se ubican precisamente en la región centrotemporal y que aumentan en el sueño. En segundo lugar, dentro de las epilepsias focales autolimitadas de la infancia, entonces vamos a hablar de la epilepsia autolimitada con crisis autonómicas, que antes se llamaba occipital benigna, Panayatopoulos.
Y este es un grupo de niños que en su mayoría está entre los 3 y 6 años. También tienen crisis que son poco frecuentes, de hecho un cuarto de los pacientes tiene una sola crisis, y de ahí es donde viene la decisión clínica de si tratar o no tratar siempre. Y la remisión suele ser espontánea a pocos años de inicio, habitualmente 1, 2 o en promedio 3 años antes de la resolución espontánea del cuadro. Pero hay un porcentaje que puede evolucionar después a otros síndromes epilépticos. Las crisis acá son focales autonómicas, con o sin compromiso con conciencia. ¿Y qué es lo que tiene el paciente? El 75% tiene vómitos, asociado a náusea, palidez, malestar general, dolor abdominal, y hay un grupo que puede tener otros síntomas como cambios de temperatura, cambios cardiorrespiratorios. Entonces, si ustedes están viendo esto hoy día en una presentación de epilepsia, suena súper fácil hacer el diagnóstico, pero cuando uno está en la urgencia, para el pediatra que está en la urgencia, viendo miles de niños con gastroenteritis, que llegue un niño de repente vomitando, con nauseosis y con palidez, ya no resulta tan fácil hacer el diagnóstico. Entonces acá la clave en estos cuadros siempre es lo que les decía en un inicio, que las crisis son estereotipadas, son repetidas, no es un niño que está enfermo, es un niño que de manera ictal presenta esta sintomatología que es de corta duración y que ayuda obviamente si es que evoluciona después con desviación oculocefálica, con hipotonía o si hace hemiclonías del cuerpo uni o bilaterales, obviamente ella nos va a orientar mejor. Más del 70% de los casos son en sueño y con frecuencia las crisis son largas. De hecho, esta es una de las epilepsias, es una de las primeras causas de estatus no convulsivo afebril en la pediátrica. Y la actividad epileptiforme acá en el electroencefalograma puede ser variable la ubicación, pero predominantemente al inicio de la enfermedad está en cuadrantes posteriores. Y también incrementa en el sueño. Luego tenemos la epilepsia visual occipital infantil, que antes llamábamos síndrome de Gastaut. Puede presentarse en toda la vida pediátrica, pero lo típico es alrededor de los 8 o 9 años. Como ven, es menos frecuente que las anteriores, menos del 1% de las epilepsias de la edad pediátrica, y un gran porcentaje de remisión entre 2 a 7 años del inicio de la enfermedad. Acá el tipo de crisis es que son breves, pero son frecuentes, y el elemento clínico característico son alucinaciones visuales elementales, como las que están acá dibujadas. Todos los pacientes tienden a relatarlas como alucinaciones más bien circulares, de múltiples colores, que tienden a ubicarse en el campo periférico visual y pueden a veces moverse en sentido horizontal. Y ese es el elemento más característico. Menos frecuente, otros síntomas visuales como ceguera ictal, abrupta, alucinaciones visuales ya más complejas, o alucinaciones, o incluso dolor orbitario. Pueden o no tener compromiso con conciencia, pueden o no tener síntomas motores asociados, y pueden también tener cefalea ictal o posictal. Entonces, de nuevo, ahora vine yo a confundirlos porque la doctora Flanders les dijo recién que la cefalea era súper rara como manifestación ictal, y ahora yo les digo que ojalá no se les pasen estas crisis que tienen cefalea, pero esa es la realidad, es difícil. Es difícil y muchos de estos pacientes demoran mucho en lograr un diagnóstico de epilepsia. Generalmente pasa que el diagnóstico después viene cuando se le pide el electroencefalograma y se encuentran las alteraciones. Esta es la razón por la cual a algunos pacientes con cefalea se les pide electroencefalograma, porque no a todas las cefaleas hay que pedirles electroencefalograma, ¿ya? Y estas crisis, bueno, predominantemente son en vigilia y pueden propagarse a otras áreas o, igual que la anterior, evolucionar después a crisis clónicas generalizadas. La actividad epileptiforme acá es occipital, puede ser incluso exclusivamente en sueño, y tienen un fenómeno que es muy característico para los que trabajan en electroencefalografía, que es que la actividad empeora o se acentúa, aparece, cuando el paciente deja de fijar con la mirada. En el ejemplo que vemos aquí arriba, el paciente tiene los ojos abiertos, al cerrar los ojos aparece la actividad epileptiforme, al abrir los ojos desaparece nuevamente. Y este es el mismo efecto, el paciente no cierra los ojos, pero les ponemos unos lentes que desenfocan y logramos el mismo efecto. Ese fenómeno, que se llama fixation off, es frecuente, pero no patognomónico de esta patología. Y por último, dentro de las epilepsias focales autolimitadas, tenemos la epilepsia occipital fotosensible, que es infrecuente, que puede iniciarse en la infancia o la adolescencia, y característicamente son crisis inducidas por estímulos fóticos, ya sea con el destello de la luz solar o con el destello de juegos audiovisuales. Puse intencionalmente esta imagen acá, no sé si alguien habrá recordado la referencia, para allá levantan la mano.
Hace 25 años de eso, hace 25 años en Japón se emitió este programa de Pokémon, que era yo no veo Pokémon, pero aparentemente era un capítulo muy importante, era final de temporada, y Pikachu hizo un destello con muchos colores, a muchas frecuencias por segundo, y los niños que estaban viendo el programa en sus casas hubo una epilepsia masiva en Japón. Y de hecho lo más curioso fue que, porque fueron cientos de casos, lo más curioso fue que en la noche dieron la noticia de lo que había pasado y repitieron la imagen. Y los que no habían convulsionado a la mañana tuvieron la crisis en la noche. Hace 25 años de eso, pero nadie se lo ha olvidado y es un buen ejemplo para recordar que existen este tipo de epilepsias y hay que diagnosticarlas también, ¿ya? Sí, el video circula todavía por ahí. No lo puse yo acá por razones obvias. Bueno, y este es un cuadro resumen, solamente estas son las epilepsias que acabamos de revisar, las epilepsias focales autolimitadas. Y luego pasamos entonces a las epilepsias generalizadas de la infancia, síndromes epilépticos que también se presentan desde la etapa de infante hasta adulta, y vamos a revisar los que son más frecuentes. Y el primero, ¿no es cierto?, que es casi el icono de los síndromes epilépticos en la pediátrica, es la epilepsia ausencia, que se presenta en niños preescolares y escolares. El 18%, consiste en el 18% de las epilepsias en edad escolar y es un poco más frecuente en mujeres. Son niños que tienen un desarrollo y un examen neurológico normal, pero puse ese asterisco porque es un síndrome frecuente y no quiero dejar de lado que muchas veces estos niños tienen algún antecedente de problemas escolares, déficit atencional, cosas menores, pero como concepto general son niños sanos, ¿ya? Y tienen una muy buena respuesta a tratamiento si es que uno usa el fármaco anticonvulsivante apropiado. La crisis típica ya la hemos visto hoy día en varios videos, ¿no es cierto? Mirada fija, desconexión del medio, hay pérdida de la expresión facial y una interrupción de la actividad. Sobre el 80% hace algún tipo de automatismo oral generalmente o manual, o a veces continúan la actividad que estaban haciendo, si estaban comiendo, si estaban pintando, pueden seguir usando esa extremidad. Pueden haber a veces también algunos movimientos palpebrales. Y como concepto son crisis breves, menos de medio minuto, con un inicio y un fin abrupto, tal como lo vimos en el video, y son múltiples diarias. El paciente que tiene este síndrome epiléptico no vino porque hace un mes tuvo una, viene porque la mamá todos los días, o el papá, todos los días le ve muchas crisis, hasta 400, como dijo el doctor Fester. Son muchas crisis. Y eso a uno también le ayuda en el diagnóstico, porque en general la historia ayuda mucho cuando los papás dicen, en verdad, esto lo empezó a hacer y lo hace todo el día, todo el día. Gatilladas por la hiperventilación, lo cual es una buena herramienta cuando uno está evaluando al paciente, porque lo puede hacer hiperventilar haciendo soplar un remolino, haciendo soplar una toalla nova y desencadenar la crisis, como vimos en un video. Y como parte del síndrome también se pueden asociar crisis tónico-clónicos generalizadas, y eso es importante de conocer porque también tiene implicancias en el tratamiento que vamos a dejar. El electroencefalograma característico son complejos espiga onda lenta generalizados de alto voltaje a 3 Hz. 3 Hz, ¿qué significa? Porque lo deben haber visto escrito por ahí, es que en un segundo yo tengo 3 descargas. La epilepsia con mioclonías palpebrales, que antiguamente se llamaba síndrome de Gibbons, es un poco más frecuente en mujeres y se presenta también con el pic entre los 6 y 8 años, pacientes que de base tienen un perfil cognitivo normal. Y las crisis, el icono son las mioclonías palpebrales, que pueden acompañarse de desviación ocular hacia arriba e incluso a veces de una extensión cefálica junto cuando vienen las mioclonías, que para los que no las han visto como que fuera un parpadeo muy rápido, ¿ya? Pueden o no acompañarse de una crisis de ausencia asociada y son muy breves. La gran mayoría dura menos de 3 segundos. En total, ninguna más de 6, ¿ya? Pueden inducirse en el momento del cierre ocular o con el estímulo fótico, y también pueden asociarse a veces a crisis tónico-clónicas generalizadas, que en la evolución, en el pronóstico de este síndrome en general, las crisis tónico-clónicas generalizadas uno logra controlarlas con fármacos, pero las mioclonías palpebrales pueden persistir hasta la adultez. E incluso lo que pasa después hacia la adultez es que luego estas mioclonías ya no se asocian a cambios electroencefalográficos, por lo tanto estaríamos hablando más de un trastorno del movimiento. El electroencefalograma tiene una base normal, y aquí lo que vemos es una descarga de poliespigas, o sea, muchas espiguitas juntas, que aquí abajo, como está mencionado, se relaciona al cierre palpebral. Cerró los ojos ahí el paciente donde está la flecha y apareció la descarga poliespicular generalizada. Clínicamente lo más probable es que en ese momento la persona que tomaba el examen haya visto
la mioclonía palpebral. La epilepsia con ausencias mioclónicas es infrecuente, pero dentro de las que estamos conversando sigue siendo importante. Son pacientes que tienen diariamente crisis con ausencias mioclónicas. La gran mayoría son hombres, alrededor de los 7 años, y aquí sí el pronóstico es diferente, porque el 50% tiene el antecedente ya de venir con algún grado de retraso del desarrollo, y a medida que avanza la enfermedad, ya al final el 70% tiene algún grado de discapacidad intelectual. Alrededor de la mitad tiene crisis tónico-clónica generalizada, y en general lo que nos ha enseñado la historia es que mientras más tipos de crisis tiene el paciente, peor va siendo el pronóstico. Esa es una crisis de ausencia con mioclonía. ¿Y por qué puse esta imagen? Porque es útil para que vean la utilidad de usar los dos últimos canales que están acá abajo, son electromiografía de los deltoides. Poner electrodos en los deltoides ayuda a ver que esta descarga generalizada, que si yo no hubiera puesto estos canales, es igual que la ausencia anterior, pero aquí nosotros vemos que se acompaña de las mioclonías en el registro de electromiografía. Y eso nuevamente es los síndromes que revisamos entonces generalizados de la infancia. Vemos que el primero, la epilepsia ausencia, tiene muy buen pronóstico, y los otros dos, la epilepsia con mioclonías palpebrales y la epilepsia con ausencias mioclónicas, ya tienen un pronóstico que es un poco más incierto. Hay un grupo que anda bien, pero hay un grupo que puede evolucionar hacia la refractariedad o hacia una encefalopatía epiléptica del desarrollo. Otras epilepsias generalizadas del adolescente que es importante conocer: la epilepsia de ausencia juvenil, que es similar a la que les mencioné en la infancia, pero tienden a tener más crisis generalizadas, pueden tener algunas mioclonías, y la respuesta a tratamiento a veces no es tan buena como la epilepsia de ausencia infantil. Y la epilepsia mioclónica juvenil, que característicamente lo que tienen son mioclonías. Y esto es súper importante, las mioclonías, a veces si uno no las pregunta, los pacientes no saben que son crisis. La mayoría de la gente no conoce las mioclonías como un tipo de crisis epiléptica. Entonces, cuando ustedes ven a una persona que viene a consultar por primera vez por una convulsión tónico-clónica generalizada, pregunten siempre por otros tipos de crisis. Yo al menos la forma más fácil que he encontrado para preguntarle y que los adolescentes entiendan es hacer la similitud con las mioclonías benignas del sueño. Uno le dice: ¿te ha pasado cuando te estás quedando dormido que tienes como esos saltitos, como que te vas cayendo un hoyo? Sí, sí, sí. Bueno, eso mismo, ¿te ha pasado despierto? Ah, sí. Hay gente que normaliza las mioclonías, aunque uno no lo crea. Las mioclonías son mucho más frecuentes al despertar. Recuerdo, por ejemplo, una vez un paciente que tenía mioclonías al despertar, entonces siempre botaba la taza del desayuno y la rompía. Y en la familia muy normal habían comprado vasos de plástico, nunca habían consultado por eso. Entonces, ese es un tipo de crisis que hay que ir a buscar dirigidamente. Y el concepto que les mencionaba en un inicio, que hay un concepto muy importante de incorporar, que es el de encefalopatía epiléptica del desarrollo. Ahora ya no estamos hablando de los síndromes epilépticos autolimitados que estábamos mencionando, sino de un grupo de enfermedades en que la actividad epiléptica en el electroencefalograma por sí sola contribuye a un deterioro cognitivo y conductual que escapa a lo que uno esperaría para la etiología que tenga el paciente, sea cual sea el motivo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que es un paciente, nosotros siempre decimos que tratamos pacientes y no electroencefalograma. Bueno, esta es la excepción, porque aquí, en este caso, el electroencefalograma sí es mandatorio. Son distintos síndromes epilépticos que no voy a ahondar ahora en esta presentación, pero algunos de ellos tienen muchos tipos de crisis y se asocian a un patrón electroencefalográfico que genera deterioro, pero otros tienen pocas o ninguna crisis. Y la clave es que cuando uno ve a ese paciente, uno encuentra que ha habido como una desaceleración en su desarrollo o una regresión. Pueden ser, por ejemplo, si son niños más grandes, que les empieza a ir mal en el colegio, que tuvo una crisis, y por eso siempre es importante preguntarle a los papás, cuando uno está empezando a estudiar una epilepsia, si es que el niño desde que tuvo la crisis sigue siendo el mismo de antes o si hay algún cambio. Esa es una pregunta clave, porque entonces los papás van a decir: no, tuvo esa crisis, y en realidad que en el último tiempo ahora ya no le va tan bien en el colegio, a veces como que uno le habla y se queda mirando y no pone atención a lo que uno le está hablando. Son pequeños cambios cognitivos que a uno le pueden parar, digamos, las alarmas de que pudiera haber una encefalopatía epiléptica del desarrollo. Y la forma de confirmar el diagnóstico es haciendo un electroencefalograma. Idealmente en la literatura uno podría hacer un monitoreo nocturno completo, pero en las condiciones normales que tenemos la mayoría,
en este país hacemos trazados de sueño que son bastante orientadores y ayudan mucho en el diagnóstico cuando uno ve que tiene una actividad que en vigilia puede ser inexistente o ocasional, y cuando el paciente se queda dormido empieza a descargar, a descargar, a descargar, a descargar, desaparecen elementos que son normales propios del sueño en el electroencefalograma, y entonces uno puede concluir que la actividad epiléptica que tiene ese paciente en el electroencefalograma lo está deteriorando. Comorbilidades, entonces, englobo de todas las epilepsias de la etapa pediátrica, aparte de lo que ya les había anticipado antes, hasta un 80% de los pacientes puede tener alguna comorbilidad. Eso es mucho. 80% puede tener al menos una. De ahí hay un gran grupo que, si mal no recuerdo, es como el 65-70% que tiene dos. Y así vamos sumando. Esas comorbilidades están relacionadas a la etiología de base del paciente, pero también están influidas por el tratamiento farmacológico que uno les entrega. Entonces, cuando uno está evaluando al paciente, tiene que considerar de manera integral todos los factores, porque hay cosas que yo espero por lo que él tiene de base, y hay otras cosas que pueden estar siendo secundarias a los medicamentos que estoy usando. Y solo si conozco eso, voy a ser capaz de hacer el verdadero tratamiento de las comorbilidades, que, como bien mencionó la doctora Fabre, son fundamentales para mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Qué es lo más frecuente? El retraso del desarrollo y la discapacidad intelectual, que eso generalmente viene de la mano con la etiología que tenga la epilepsia del niño. El déficit atencional, que puede estar muy interferido o empeorado con los medicamentos que yo estoy usando si no uso los medicamentos apropiados. Parálisis cerebral, trastornos específicos del aprendizaje, trastornos del espectro autista, lo vemos mucho ahora con las epilepsias en que hemos podido hacer diagnósticos genéticos, cuadros que presentan trastornos del espectro autista y que además presentan epilepsia. Y la patología psiquiátrica, que gracias a Dios en la edad pediátrica es menos frecuente que en los adultos, no vemos tantos trastornos del ánimo, pero sí vemos, por ejemplo, también patología psiquiátrica asociada al uso de los medicamentos. Hoy en día se ha masificado mucho en general el uso del levetiracetam, por ejemplo, que en los niños pequeños puede provocar mucha irritabilidad, cambios conductuales, incluso síntomas psicóticos, y uno tiene que tener eso en mente, porque a veces pueden ser transitorios y leves, pero otras veces es necesario cambiar el medicamento. Entonces, como mensajes finales, ¿qué me gustaría dejarles de la epilepsia en la edad pediátrica? Lo primero es que es una patología frecuente, ¿ya? Para todos los que trabajan en atención primaria, esto es algo que uno debe tener en mente, debe tratar de buscar, si tengo las estadísticas y me faltan pacientes, es porque me faltan y tengo que buscarlos, no los estoy diagnosticando. El pronóstico está estrechamente relacionado con la etiología y con el tipo de epilepsia, pero si yo tuviera que dejarles un mensaje final de la epilepsia en edad pediátrica, es que en general el pronóstico es bueno, el de las epilepsias, ¿ya? Está súper estudiado que los profesionales de la salud, no sé si todos lo sabían, pero todos tenemos un propio perfil como profesional. Algunos somos más optimistas y otros somos más pesimistas. Es importante reconocerse eso. Yo, por ejemplo, yo sé que soy optimista y tiendo a decirle a los pacientes que va a andar todo bien. ¿Por qué es importante conocer eso? Porque uno tiene que conocerse para luego estudiar y darle a los pacientes las frecuencias reales y los pronósticos reales que están descritos en la literatura. Y si uno trata de ser bien apegado a la literatura, el pronóstico en general de las epilepsias en los niños es bueno. Y eso también hay que transmitirlo, por lo que hemos conversado hoy día, a contribuir a desestigmatizar la epilepsia. El niño que tiene una epilepsia recientemente diagnosticada, que tiene un desarrollo normal, que no tiene ninguna alteración al examen neurológico, que tiene neuroimágenes normales, ese niño tiene que hacer una vida normal. Y uno tiene que transmitirle a la familia que lo más probable es que esté en tratamiento 2 años o un poco más, y que luego vamos a intentar suspenderlo, y que lo más probable es que no vuelva a tomar medicamento. Esa es la historia, si uno lo ve en globo, la historia general de la enfermedad, ¿ya? Identificar el síndrome epiléptico permite guiar el tratamiento, como les decía, y establecer el pronóstico. La semiología detallada y el apoyo electroencefalográfico son las claves para poder establecer los diagnósticos de estos síndromes, y en esto es de mucha utilidad los registros de videos caseros. Hoy en día prácticamente todos los pacientes que vemos tienen, o alguien en la casa tiene algún celular con cámara, entonces ayuda mucho cuando graban las crisis. También ayuda mucho, si es que hay acá colegas de la atención primaria, a nosotras muchas veces nos mandan por WhatsApp los videos los colegas, y eso también ayuda mucho porque uno los puede ayudar a ver qué tan urgente es que mande al paciente o si en realidad no parece, ¿ya? Y lo último es que las comorbilidades, como mencioné, son muy frecuentes, deben ser pesquisadas y tratadas para poder mejorar la calidad de vida de estos pacientes, porque a veces la crisis en sí misma no es ni siquiera tanto problema como las comorbilidades asociadas.